De repressió policial ni les promeses del president Ebrahim Raisi d'obrir una investigació no han aplacat els aldarulls a l'Iran per la mort de la jove Mahsa Amini, detinguda per l'anomenada policia de la moral. Des que es va saber el succés fa tot just 6 dies, s'han escampat arreu les protestes més massives i més transversals que hi ha hagut a l'Iran sobre l'obligatorietat del hijab, unes rígides normes que afecten ni més ni menys que a la meitat de la població, les dones. Para entender lo que está pasando en Irán, permítanme que comparta con ustedes algunas reflexiones de Nazanin Armanian. Armanian, que hoy nos acompañará en nuestra mesa de análisis, es una profesora iraní que da clases de ciencias políticas y relaciones internacionales en la UNED y que lleva muchos años aquí, exiliada en España. Decía Carlos Marx que los cambios cuantitativos evolucionan forzando transformaciones cualitativas. Y es justamente eso lo que está sucediendo hoy en Irán, aunque los mulá no salen de su asombro. ¿Por qué protesta esta gente si siempre hemos torturado, violado y matado? Ya han matado a decenas de personas y hay decenas de heridos y cientos de arrestados, pero la masacre esperada no ha sucedido todavía. En las protestas por la subida del precio de la gasolina hubo cerca de 600 muertos. Y esto es básicamente porque Ebrahim Raisi, el actual presidente del régimen iraní, se encontraba en Estados Unidos asistiendo a la Asamblea General de las Naciones Unidas. No quería críticas de sus anfitriones. No solo la participación, sino también el liderazgo absoluto de las mujeres en las protestas recuerdan el primer desafío de los iraníes al jomeinismo. Fue el 8 de marzo de 1979 cuando unas 200.000 mujeres, y muchos hombres también, ocuparon las calles de Teherán en protesta por la orden de Jomeini para forzarlas a llevar el velo bajo durísimos castigos. Pero atención, la lucha contra el velo no basta para explicar la dimensión del estallido social. Desde hace un año, las huelgas y manifestaciones de la clase obrera, de las clases medias, de ancianos, de los estudiantes universitarios, de los intelectuales, los ecologistas, las minorías étnicas y las minorías religiosas han sido imparables a pesar de estar prohibidas. La revolución antiimperialista, antimonárquica y democrática de Irán, sucedida en la frontera de la Unión Soviética en 1978, fue abortada por el pacto firmado entre los Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania con la extrema derecha anticomunista chiita en la isla centroamericana de Guadalupe. Entonces, un Jomeini desconocido para los iraníes fue llevado de Irak a Francia, país de la OTAN, y después de 3 meses de una brutal publicidad para convertirle en líder, fue trasladado a Teherán en un avión de Air France escoltado por cazas franceses para instalar el primer régimen de corte fascista después de la Segunda Guerra Mundial. El nuevo régimen tenía algo especial: el terror lo gestionaban los tribunales de Inquisición. De hecho, Ebrahim Raisi, el actual presidente, fue un juez que firmó la ejecución de miles de presos y presas políticas, principalmente de izquierdas. El régimen de Jomeini persiguió y asesinó a los comunistas, prohibió todos los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones feministas y estudiantiles y acabó asimismo con las libertades políticas y sociales. Imponer el velo fue la segunda medida de Jomeini tras tomar el poder. La primera no fue repartir los beneficios del petróleo, sino abolir la ley de familia, bajando la edad nupcial de los 18, atención, a los 8 años para las chicas, legalizando así la pedofilia y arrebatando todos los derechos conquistados por las mujeres en un siglo. Hoy en La Base hablamos de Irán. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, de lunes a jueves en Público. Hoy en La Base hablamos de la revuelta popular en Irán. Sara Serrano, nuestra matemática, nos va a dar algunos datos clave para entender estas protestas, pero también una serie de datos socioeconómicos de Irán que explicarían que esté derivando en una suerte de estallido social. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Ahora vamos con ello. Manu Levin nos va a contar cómo la totalidad de los medios occidentales están apoyando las protestas, un apoyo que contrasta con el tratamiento que dan a los problemas de la mujer cuando se trata de países aliados de Occidente
Occidente, como Arabia Saudí o como Qatar, y también nos hablará del tratamiento que se da a las protestas cuando son en América Latina en función de si el gobierno es de izquierdas o es de derechas. ¿Qué tal, Manu? Así es, Pablo, en breve os contaré qué tal. Ina Finogenova hoy nos va a hablar de la Policía de la Moral, un cuerpo especial de las fuerzas y cuerpos de seguridad iraníes. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Bien. Y como decía, hoy vamos a contar a Nazanin Armanian, una profesora de Ciencia Política y Relaciones Internacionales iraní, lleva exiliada un tiempo en España, da clases en la UNED, que nos va a dar muchas claves para entender la historia de este país y claves también de lo que está sucediendo en este momento. Así que arrancamos, Lolo. La base de datos. Buenas tardes, Sara Serrano en Teherán y en Madrid. Buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, antes de empezar quería recomendar un artículo que me ha resultado muy útil para preparar la sección de hoy. Se titula Irán, descontento generalizado entre las clases trabajadoras y los pobres, escritos por el marxista iraní Seper Husang y que ha sido publicado en Mentos. Desde aquí recomendamos a todo el mundo la lectura de este artículo y también, ¿por qué no? Aunque sean troscos, suscríbanse a Viento Sur, que es una buena revista. Bueno, Irán es una teocracia desde la Revolución Islámica de 1979. La Constitución de la República Islámica establece que la máxima autoridad política y religiosa es el líder supremo que controla el Parlamento, la Presidencia, el Poder Judicial, la Guardia Revolucionaria, el Ejército Regular, los servicios de inteligencia, los organismos policiales, la élite clerical, los directores de la oración de los viernes y también gran parte de los medios de comunicación. Casi nada, el sueño húmedo de Vicente Vallés. Bueno, pues desde hace 33 años este cargo lo ocupa el ayatolá Ali Jamenei. Para entender el poder represivo de la teocracia iraní, creo que es interesante recuperar algo que dijo Jamenei el pasado mes de junio a los jueces y que cita también Husang en su artículo. El Dios de los años 80 sigue siendo el mismo Dios que hoy. Lo podría haber dicho Rouco Varela. Bueno, con esto el dictador iraní a lo que se refería es a la ejecución sistemática de decenas de miles de presos políticos opositores al régimen durante la década de los años 80. En fin, un clarísimo mensaje del líder máximo del país a la población. Dios estaba y sigue estando del lado de la represión. Impunidad respaldada por Dios. Nada más y nada menos. Y precisamente el actual presidente, Ebrahim Raisi, formó parte del denominado Comité de la Muerte, que organizó la masacre de presos políticos de 1988. Raisi tiene fama de duro y es apodado el Verdugo. Su mandato comenzó el 3 de agosto de 2021 y el líder supremo depositó su confianza en él para que acabara con la facción reformista y frenara también las crecientes protestas. Recordemos que pocos años antes del inicio de su mandato, en 2019, ya se habían producido grandes oleadas de protestas en Irán. Comenzaron por la subida de los precios del combustible un 200%, pero después rápidamente se convirtieron en una protesta generalizada contra el régimen iraní, ¿no? Y el gobierno iraní respondió con dureza. Cortó el acceso a Internet, disparó a los manifestantes desde los tejados, desde helicópteros, a corta distancia con ametralladoras. No hay cifras oficiales, pero se estima que las fuerzas de seguridad mataron a casi 500 ciudadanos iraníes durante las protestas. Este es uno de los episodios más sangrientos de la historia reciente del país. Así es, Ebrahim Raisi estaba llamado a acabar con la protesta social, pero hasta ahora parece que no ha logrado su objetivo. Desde el inicio de su mandato y a pesar de la violencia extrema que han ejecutado desde el Estado, las protestas se han radicalizado y extendido a lo largo de todo el país. Las manifestaciones contra el asesinato de Mahsa Amini, que murió, recordemos, en el hospital 3 días después de ser detenida por la policía moral por no seguir las normas estatales sobre el uso del hijab, se producen en un contexto de gran agitación social. Solo en el último año se han registrado más de 4.000 huelgas y protestas de trabajadores, profesores, funcionarios, pensionistas y trabajadores de hospitales. Y eso, a pesar de que desde la guerra que enfrentó a Irán con Irak se supone que las huelgas y las movilizaciones están prohibidas. Sí, bueno, esto no ha impedido una gran movilización. Una de estas huelgas movilizó a más de 100.000 trabajadores del sector petrolero. Duró 2 meses y solo finalizó cuando se cumplieron la mayor parte de sus exigencias. Por otra parte, en varias regiones del país también se han producido manifestaciones contra la escasez de agua y la mala gestión de la conocida como mafia del agua, que está creada y sustentada por el régimen iraní. Las protestas las iniciaron cientos de agricultores, pero rápidamente escaló y se unieron a ellos miles de residentes locales. Hay que tener en cuenta que Irán, que tiene un clima esencialmente árido y intensificado además por el cambio climático, tiene bastantes problemas de escasez de agua. Sí, y además hay cortes de luz que son bastante frecuentes. Bueno, pues más recientemente
recientemente también ha habido importantes protestas de profesores que se han saldado con cientos de arrestos y muchos encarcelamientos. Y frente a todas estas protestas, la respuesta del régimen iraní ha sido contundente: detenciones, elaboración de expedientes judiciales falsos, acusaciones inventadas, difusión de calumnias contra los manifestantes y un largo etcétera. Sara, explícanos cuáles son las claves de que este estallido social, que ha tenido su chispa en el asesinato de una joven, se produzca precisamente en un momento como este. Bueno, en primer lugar, tiene que ver con la gran crisis en la que está sumido el país desde enero de 2020. Las sucesivas crisis monetarias, las subidas de precios de productos esenciales y del combustible y el aumento de la inflación han empobrecido aún más a la población iraní. Uno de los motivos de esta recesión es la guerra económica con Estados Unidos y sus aliados regionales, Israel y Arabia Saudí, y el aislamiento internacional. Bueno, de hecho, de 2010 a 2013, y para hacer frente a las sanciones, Irán atravesó un periodo que se llamó de economía de resistencia, que buscaba limitar la dependencia de las exportaciones del petróleo con respecto a Occidente. El Fondo Monetario Internacional impuso austeridad y recortes que acabaron con subvenciones a productos básicos como el pan y el combustible, y que se mantuvieron incluso después del acuerdo nuclear de 2015. Todo esto empobreció aún más, si cabe, a la clase trabajadora iraní y generó el caldo de cultivo para las protestas del año 2019. Así es, pero bueno, al aislamiento internacional hay que añadir otros factores, como son la corrupción endémica del país y los problemas estructurales de su economía. En la actualidad, el sistema económico de la República Islámica es una mezcla de capitalismo salvaje del sector privado por un lado y de capitalismo estatal amiguista, altamente corrupto, por otro. Los principales beneficiarios han sido las organizaciones estatales, los cárteles y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, de la que luego hablará más en detalle Ina. Sí, hablaré de la Guardia y de la Policía de la Moral. Interesantes las funciones que desempeñan. Bueno, para finalizar me gustaría dar algunos datos que creo que revelan la desastrosa situación económica del país. La renta per cápita del país ha crecido menos del 1% entre la revolución y hoy. Casi la mitad de los hogares iraníes viven por debajo del umbral de la pobreza, la tasa de inflación ha superado el 35% en los últimos 3 años y las importaciones de Irán se han reducido a la mitad en los últimos 10 años. Bueno, todos estos factores han contribuido al desgaste de la República Islámica y a la pérdida de buena parte de su base social. Está por ver la capacidad de resistencia del régimen ante el empuje de las organizaciones sociales que se movilizan. Veremos si cae el régimen o no. Gracias, Sara. A ti. ¿Tú qué ropa llevas? ¿Son zapatos punk? ¿Qué zapatos punk? Esos, niña. Sí, son de baloncesto. Pues la forma es punk. Juego a baloncesto en el equipo de mi colegio. ¿Y esta chaqueta también es para el baloncesto? ¿Y esto qué es? Michael Jackson. Es un símbolo de la decadencia occidental. No es verdad, señora. Es Malcolm X. ¿Me tomas el pelo? Es Michael Jackson. Ponte bien el pañuelo, golfa. Ya basta, te llevaremos al comité. En fin, veíamos una secuencia de Persépolis, peliculón. Manu Levín, ¿qué nos tienes preparado? Pues os cuento, mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, la revuelta popular liderada por las mujeres iraníes está teniendo un gran impacto en la prensa española y occidental. Os leo algunos titulares. Público. Irán, la revuelta liderada por las mujeres para acabar con las leyes islámicas. El Mundo. La Unión Europea se plantea sancionar a Irán por la represión de las protestas. El diario.es. Mujeres y jóvenes desafían la doctrina religiosa en Irán. La nueva generación se atreve a plantar cara al régimen. Heraldo de Aragón. Al menos 76 muertos en las protestas de Irán. El Confidencial. La ONU pide a Irán respetar los derechos de la mujer y las manifestaciones pacíficas. ABC. Las mujeres lideran la protesta en Irán. La Sexta. Protestas en Irán. Los manifestantes salen a la calle exigiendo un cambio de régimen por 9º día consecutivo. Le Monde. En las calles de Irán, la libertad y la rabia de la juventud. Lucho, muero, recupero Irán. Der Spiegel. A pesar de las advertencias del régimen, las mujeres en Irán vuelven a tomar las calles. The Guardian. Cómo la muerte de una mujer kurda impulsó a las mujeres de todo Irán. Es decir, todo el foco en el papel de las mujeres, en la represión y en la exigencia de un cambio de régimen. Efectivamente, y todas las noticias, digamos que destilan simpatía y apoyo a las protestas, ¿no? Que me parece bien. Escuchemos un ejemplo en televisión. Así se habla en Antena 3 Noticias de estas protestas en Irán. En Irán son ya al menos 41 los muertos en las protestas por la muerte de una joven de 22 años tras ser detenida por no llevar bien colocado el velo islámico. El gobierno organiza este domingo nuevas marchas en apoyo del régimen, pero nada parece frenar la rabia en la calle.
La Unión Europea ha condenado el injustificable e inaceptable uso de la violencia frente a los manifestantes en Irán. La represión del régimen somete especialmente a las mujeres. Las iraníes se enfrentan a sus represores y no están solas. A su lado en las calles, hermanos, padres, amigos, vecinos. Ahora es más difícil pegar como este hombre a una mujer sin esperar respuesta. Una protesta transversal que ha llegado a todas las clases sociales en todo el país y en el mundo entero. Y otro ejemplo más de Antena 3 vamos a escuchar en la misma línea. Aún así, las manifestaciones ya se han extendido por todo el país. En algunos lugares han sido violentamente reprimidas por las autoridades. Hay al menos 5 muertos y decenas de heridos y detenidos. Resumiendo, que Antena 3 apoya la revuelta en Irán. Parece hasta de izquierdas Antena 3. Vemos cómo los manifestantes se enfrentan a la policía, pegan a policías y Antena 3, vamos. Así es, fijaos que efectivamente en ambas piezas de las que hemos escuchado, ambas mencionan la represión que las fuerzas del orden han llevado a cabo contra las protestas y lo que califican como violenta nunca es la actitud de los manifestantes, sino la actuación policial. Violencia injustificable, dicen, que hay que saludarlo, seguramente se ajusta bastante a la realidad, ¿no? Así que bien por Antena 3. El caso es que llama bastante la atención la diferencia cuando se compara el tratamiento mediático que le dan televisiones como Antena 3 a estas protestas en Irán respecto al que le suelen dar a otras movilizaciones populares cuando estas se producen contra gobiernos considerados amigos de Occidente. Fijaos, Antena 3 Noticias sobre las protestas en Chile contra el anterior gobierno de derecha de Sebastián Piñera. Ha salido a las calles del país para intentar devolver el orden después de las protestas y actos vandálicos que suceden y que se han multiplicado por todo el territorio. El presidente Sebastián Piñera ha decretado el estado de emergencia y ha asegurado que el país está en guerra. Ya hay más de una decena de muertos en las manifestaciones desencadenadas por la subida de la tarifa del metro. Bueno, ya veis que en Chile, cuando la protesta era contra Piñera, la gente no se movilizaba o se rebelaba, sino que cometía actos vandálicos y el ejército no reprimía con violencia injustificable, sino que intentaba mantener el orden. Es impresionante lo bien entrenados que están algunos periodistas para saber lo que tienen que escribir. Saber que tienen que escribir en lo que leen después los presentadores, que si la protesta es en Chile contra un gobierno de derechas, hay que decir que el ejército y la policía salen a restaurar el orden y la ley, y que sin embargo, si la protesta es en Irán, salen a reprimir, les va el sueldo en ellos. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que el poder mediático en España, como en todo el mundo, se toma muy en serio aquello que dijo Roosevelt de es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. El gobierno de Piñera en Chile podía reprimir violentamente las protestas con decenas de muertos, pero era nuestro hijo de puta. Así que podemos decir que los manifestantes eran terroristas que obligaban a los impecables profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad a mantener el orden y la ley. Pero en Irán, los que gobiernan, aunque sí lo fueron en su momento, ya no son nuestros hijos de puta, son un país del eje del mal. Así que la cosa funciona al revés. La violencia es la de la policía frente a los heroicos manifestantes. Lo siento mucho por los Jusapol de Irán. En Madrid, pegar a los de Jusapol está muy mal. En cambio, en Irán está magnífico y que se jodan los Jusapol de allí. Bueno, otro ejemplo. Televisión Española hablando sobre otras protestas contra un gobierno que no son nuestros hijos de puta, ¿no? Las protestas lideradas por el movimiento indígena contra el gobierno derechista del banquero Guillermo Lasso en Ecuador. Las movilizaciones no han cesado a pesar de que se ha decretado el estado de excepción en 6 provincias, incluida la de la capital. Los enfrentamientos con la policía y el ejército han dejado decenas de heridos. El ministro de Defensa ha señalado que estos grupos quieren sembrar el pánico. La democracia del Ecuador está en serio riesgo. El líder del movimiento indígena que inició las protestas asegura que los violentos son infiltrados. Aquí nosotros no entramos a hacer vandalismo. Tienen una lista de 10 exigencias, entre las que están la congelación de los precios del combustible y de los productos de primera necesidad. El presidente dice que el país no necesita más caos. Les recuerda que ya ha hecho concesiones como condonar las deudas de hasta $3.000 de los campesinos o doblar el presupuesto para la educación intercultural y que mantenemos abierto el diálogo.
Si el presidente es un banquero, Antena 3 te apoya. Estos grupos quieren sembrar el pánico, La decían. democracia está en serio riesgo. Así es, ya veis que se incluyen las declaraciones del presidente Lasso para lanzar esos mensajes y para que diga que el país no necesita más caos, que es el que causan los manifestantes, por supuesto, que ya les ha dado dinero a los indígenas para sus cosas y que además mantiene abierto el diálogo, que se callen ya, ¿no? Y se vayan a su casa estos indios entonces, ¿no? Por el contrario, la única contrarréplica que se le da a Leonidas Iza, el líder del movimiento indígena, es para que hable sobre la violencia de los manifestantes, que se plantea la cuestión de si los manifestantes violentos son infiltrados en el movimiento o si, por el contrario, los indígenas son realmente violentos, pero en cualquier caso la violencia se sitúa siempre del lado de quienes se movilizan y nunca de la policía, y en ningún caso se habla de represión. Vamos, criminalizar la protesta y situarse del lado de la represión policial. Pues lo dicho, es bastante evidente la diferencia entre esto que hemos escuchado sobre las terribles y violentísimas protestas en Chile y en Ecuador y lo que se dice cuando las movilizaciones se producen en países enemigos de Occidente en términos geopolíticos, como puede ser el caso de la teocracia o la dictadura iraní. Y os pongo un ejemplo más del tratamiento mediático opuesto a este de los estallidos sociales en Chile y Ecuador, que es el tratamiento mediático que aplaude las manifestaciones y condena la actuación policial, más en la línea de lo que estamos viendo respecto a las protestas en Irán. Así se hablaba en televisión española de las manifestaciones contra el gobierno de Maduro en Venezuela. Barricadas, barricadas y más barricadas en el día 101 de protestas en el que se busca paralizar el país. No queremos que pasen por encima del pueblo. Estamos obstinados, hay hambre, mucha hambre, inseguridad. Los vecinos, organizados por zonas, bloquean todos los accesos. ¡Somos prensa! La imagen que ofrecen las calles en un recorrido por la ciudad es esta. Se pueden recorrer kilómetros y kilómetros de calles en Caracas y uno no encuentra ni un solo coche, solamente barricadas artesanales como esta hechas por la gente. Llevan aproximadamente unas 7 horas protestando y piensan continuar varias horas más en la calle. Le dicen no a la constituyente de Maduro. Las fuerzas de seguridad lanzan gases lacrimógenos. ¡Qué desgraciados! ¡Son unos malditos! Barricadas artesanales fabricadas por la gente. Ya... Yo no sabía que uno podía encargar barricadas a una empresa. Vecinos, no son vándalos, son vecinos. ¿Imagináis no es... en Cataluña, en Vía Layetana, barricadas artesanales fabricadas por la gente? Bueno, ya veis que esto no es como lo de Chile y Ecuador, que ahí hablábamos de gobiernos aliados de Occidente, no como Venezuela. En Venezuela los manifestantes no son violentos, son vecinos, las barricadas molan mucho y los policías antidisturbios son malditos, desgraciados. No sé, Levin, igual estás patinando aquí con estas comparaciones tan forzadas que estás haciendo y estás siendo un poquito populista y conspiranoico. Es evidente que no es igual la situación de las mujeres en Ecuador o en Chile que en Irán. Puede haber una preocupación sincera por parte de Antena 3, en particular de las mujeres periodistas que trabajan en Antena 3 y de los medios occidentales por la democracia y por la situación de los derechos humanos y en particular por las mujeres de Irán. Y por eso, por ese feminismo de la derecha mediática, es por lo que están apoyando sus protestas. No va a tener todo que ver con la cosa esta de la geopolítica que explicáis siempre en Los Rojos. Pues no sé, a ver si esto te saca de dudas. Para quien piense que efectivamente lo que hay aquí es un apoyo honesto del poder mediático occidental a las mujeres iraníes, que mire qué dicen esos mismos medios sobre otros regímenes que oprimen a las mujeres tanto o más como Irán, pero que eso sí son aliados de Estados Unidos y de la OTAN y de Occidente. Por ejemplo, Qatar, sede del próximo Mundial de Fútbol. Os leo algunos titulares. 24 horas. Impresionante. El Mundial Qatar 2022 es el torneo que más les interesa a las mujeres. Qatar, tu mundial feminista. Yucatán, un medio mexicano. Qatar es un país maravilloso. Mexicana Yesenia Navarro narra su experiencia de vivir en el país. Fansided. Las mujeres pueden ingresar a los estadios en el Mundial Qatar 2022. Interior de la noticia. Las mujeres tendrán acceso a los Juegos del Mundial de Qatar 2022. Todo parece indicar que no hay normativas en base a la ley islámica que prohíban el acceso y presencia de las mujeres en los estadios de fútbol, según reveló Nasser Al-Hatter en palabras para CNN. Todos son bienvenidos y pueden sentirse seguros aquí. Qatar es un país tolerante y dispuesto a recibirlos a todos. Ningún problema con las mujeres en Qatar. Circulen, que aquí no hay nada que ver. Vanity Fair. Carolina de Mónaco y la ex jequesa de Qatar. Duelo de estilos entre dos de las mujeres más elegantes. ¡Uy, qué elegantes las mujeres de la monarquía absoluta qatarí! ¡Qué elegante! Y esta me flipa. El Español. Titular. Respetar las costumbres y no tocar a las personas. El manual de indicaciones para el Mundial de Qatar. Interior de la noticia. Se espera respeto.
más de 1 millón de personas se espera que acudan a Qatar para disfrutar de la Copa del Mundo, un país con atractivos naturales, patrimonio cultural, arquitectónico. Como en cualquier viaje, al visitar cualquier territorio, lo primero que hay que tener en cuenta es el respeto a la cultura del mismo. De ahí que se esté poniendo el acento en esos términos para el Mundial. Vamos, que lo que en Irán se califica en los medios como una terrible represión de las mujeres, que evidentemente lo es, por supuesto, en Qatar son las costumbres del país que se deben respetar. Efectivamente. Y os pongo otro ejemplo. Así se habla en muchos medios sobre la situación de las mujeres en Arabia Saudí, país aliado de Estados Unidos y de la OTAN al que le compramos petróleo y le vendemos armas, muchas armas. Monitor de Oriente. Arabia Saudí nombra por primera vez a una mujer directora de la Comisión de Derechos Humanos. Pues ya estaría, qué avanzada la situación de la mujer en Arabia Saudí. El Español. ¿Hay más mujeres emprendedoras del sector tecnológico en Arabia Saudí que en Europa? Se acabó el 8 de marzo. Hay mujeres emprendedoras. ¿Qué más se puede pedir? Y así hablaba Telemadrid de la Supercopa de España de fútbol, que en sus últimas ediciones se juega en Arabia Saudí. La pieza que vamos a escuchar tenía partes que sí hablaban de la represión contra las mujeres saudíes, pero al referirse a la Supercopa decían esto. La única Supercopa disputada en Arabia dejó imágenes insólitas. Sin la habitual separación entre hombres y mujeres en las gradas, se vivió un ambiente muy similar al de cualquier país europeo, como había anunciado el presidente de la federación. Mujeres y hombres acudirán al estadio en igualdad, en plena igualdad. Hola, ¿cómo estás? No faltó ni la habitual ola del público. La ola del público. Bueno, no se preocupen que en los estadios de Arabia Saudí, al menos en la Supercopa, dejaron entrar a las mujeres, así que ningún problema. Último ejemplo. Deutsche Welle, el canal público internacional de Alemania, reportaje sobre mujeres saudíes que pilotan coches de carreras. La entrenadora explica a las pilotas de carrera, Elham y Sasha, cómo orientarse en el desierto. Estas dos sauditas son nuevas en el motorismo y se preparan para su primera carrera. Será un evento histórico porque participarán en el primer rally femenino de Arabia Saudita. Es un momento de cambio en el país. Hasta 2018 las mujeres sauditas eran las únicas en el mundo que tenían prohibido manejar. Pero hace 4 años se inició un cambio político y se concedió a las mujeres algunas libertades como parte del proyecto Visión 2030. Sasha evita expresar críticas y goza de los cambios en el país. Nada de velo ni túnicas. Su estilo de vestir occidental está permitido en lugares públicos a pesar de las miradas de reproche de algunos hombres. En un gimnasio de Riad pueden entrenar juntos hombres y mujeres. Cuando Sasha y Elham eran pequeñas, eso habría sido inconcebible. 68 pilotas ultiman preparativos. Algunas aprovechan para grabar un video para Instagram. Libertad para ricas. Instagram. Evita hacer críticas, pero goza de los cambios. En fin. Yo creo que las mujeres iraníes y el pueblo de ese país merecen todo el apoyo que puedan tener. Ojalá logren librarse de esa tiranía religiosa y machista, y bienvenido sea también el apoyo de los medios de comunicación occidentales, lo digo sinceramente. Pero digamos la verdad, tengamos claro que a los medios que están adoptando esa posición respecto a la revuelta en Irán les dan absolutamente igual las mujeres y los trabajadores iraníes. Su posición se debe exclusivamente a que las protestas son contra un régimen que, aunque en el pasado sí tuvo el apoyo y la promoción occidental, cuando se entendía como un régimen anticomunista que servía para luchar contra la Unión Soviética, hoy es enemigo de Estados Unidos y de Occidente. Por eso se posicionan de esta manera, y si tienen alguna duda sobre que esto es así, miren lo que dicen esos mismos medios cuando se trata de las mujeres en Qatar o en Arabia Saudí, o cuando se manifiestan los trabajadores y los pueblos contra gobiernos que, como decía Pablo citando a Roosevelt, serán unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta. Gracias, Manuel. Señora, ¿por qué corre? Porque llego tarde. Mi clase empieza en 5 minutos. Sí, pero no puede correr así. Porque cuando corre, su trasero hace unos movimientos, como le diría, impúdicos. Pues no me mires el culo. Volvíamos a ver un fragmento de Persepolis. Llega el momento de Ina Finogenova y su sección de análisis internacional. ¿Para qué me invitan? Mete cabecera, Lolo. ¿Para qué me invitan?
el análisis internacional de Ina Afinogenova. Hablemos de la chispa que prendió la mecha, Pablo, justo lo que acabamos de ver en ese episodio de Persépolis, de la policía moral de Irán y de sus funciones. Policía moral, un fenómeno tan anacrónico como extendido, propio no solo de Irán, sino también de otros países, esta vez amigos de Occidente, como Arabia Saudí, Sudán, Malasia, etc. Y de eso también hablaremos. Pero empecemos con Irán, donde se les conoce como patrulla de orientación. Su principal función consiste en vigilar que se cumplan las normas del Islam en sitios públicos. Según esas normas, todas las mujeres después de la pubertad deben cubrirse la cabeza y llevar ropa holgada y modesta. Ojo que la ley Sharia también se lo exige a hombres, pero hay numerosas denuncias de que en la práctica la policía de la moral actúa solo contra mujeres. Además, no está estrictamente establecido qué tipo de ropa puede ser calificada como inapropiada o cómo hay que usar esa ropa para que lo consideren adecuado. Entonces hay demasiado espacio a que cada funcionario, que en su mayoría además suelen ser señores, lo interprete a su manera. En el caso de Mahsa parece que ni siquiera iba sin velo, sino que lo llevaba mal puesto, según el criterio de esa policía. ¿Y esto existe desde la Revolución de 1979? Surgió luego de la Revolución, pero en aquel entonces se llamaba Comité Revolucionario. En 1991 se llevó a cabo una suerte de fusión de comités revolucionarios con Gendarmería y pasó a llamarse Fuerza Disciplinaria de la República Islámica de Irán, que abarcó a la Policía de Tráfico, Cuerpo Antidroga, Inteligencia Policial y también la Policía de la Moral, todos bajo el control del Estado General de las Fuerzas Armadas, es decir, son los militares los que tienen el control de esas estructuras. Antes del año 2005, las funciones de la policía moral las cumplían policías comunes y corrientes y parece que eran algo más laxos con respecto al uso del velo. Pero en 2005, luego de la llegada al poder del conservador Mahmoud Ahmadinejad, se les otorgó más importancia. O sea, no solo es resultado de la Revolución Islámica, sino también en parte herencia de la administración de Ahmadinejad. Sí, la policía moral tiene el derecho de acercarse en la calle a cualquiera que en su opinión no cumple el código de vestimenta adecuado, multar, detener y llevar a la comisaría para una charla educativa. Charla educativa, que es lo que dicen que hicieron con Mahsa, con la consecuencia de que luego, después de esa charla, esa mujer entró en coma y acabó muriendo en el hospital. Charla educativa. Lo que le hicieron a Mahsa no es algo común, eso es cierto, pero para muchos iraníes ya la mera existencia de la policía de la moral no solo es anacrónica, como dijiste, sino que es una falta de respeto y una violación de privacidad. Durante la administración de Hassan Rouhani, de la rama de reformadores, las funciones de la policía moral fueron limitadas, nunca se atrevieron a suprimirla por completo porque la influencia de sectores conservadores es muy fuerte, pero ahora con el presidente conservador Ebrahim Raisi, los guardianes de la moral se han envalentonado de nuevo, por decirlo de alguna manera, así que cada vez hay más avisos por el velo mal puesto, más cuestionamientos sobre el color de la vestimenta, más charlas disciplinarias, etcétera. Y atención, porque esta aberración, sumada a toda una serie de problemas graves reales, como la inflación que este año no ha bajado del 30%, las sanciones internacionales, las tensiones regionales, las negociaciones sobre el acuerdo nuclear semifrustradas, todo ello genera un caldo de cultivo para que en cualquier momento, bueno, pues la situación estalle, y es lo que efectivamente sucedió. Es lo que sucedió. La muerte de Mahsa dio lugar además a toda una serie de declaraciones altisonantes por parte de distintos voceros, diplomáticos, bueno, también hemos visto en medios, nos ha mostrado Manu. La ha llegado a comentar hasta el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, que acusó a Teherán de violación de los derechos humanos. Y más allá de que en este caso estamos de acuerdo con Sullivan, ¿quién lo habría dicho? Además, cada vez que desde el Departamento de Estado se expresan sobre este tipo de acontecimientos en países en los que la situación de los derechos humanos, por alguna razón conocida, obvio, sí les importa, no puedo dejar de pensar que a los manifestantes iraníes tal vez les habría convenido más que señores como Sullivan se hubieran callado, la verdad. Porque la tendencia de explicar cualquier descontento social con injerencia externa está muy de moda y es universal, con lo cual este tipo de declaraciones les vienen como un anillo al dedo a todos aquellos que ven la mano del Departamento de Estado, la de Soros, en los movimientos donde hay motivos clarísimos para protestar y unos reclamos más que legítimos. Claro que como habló Sullivan del Departamento de Estado, entonces a algunos ya no les hace falta ahondar en los motivos de la protesta, porque con eso ya les basta para decir que las mujeres que protestan en Irán están, no sé, a sueldo de la CIA. Y como Irán es el enemigo de Estados Unidos y la inestabilidad interna
en Irán le favorece, diríamos, ¿no?, a Estados Unidos, entonces las protestas son obra de Estados Unidos y no me creo nada a esas mujeres, todo es propaganda. Entiendo que estamos ahora hablando de un nivel muy bajo, pero bueno, ese es el principal argumento ahora mismo del propio presidente Raisi, entre otros. Los enemigos están creando el caos y desestabilizando la situación interna, sostuvo luego de regresar de Nueva York. Vale. Y más allá de eso, como siempre, volvemos al doble estándar de siempre. No sé yo si Sullivan habrá hablado de la situación de las mujeres en Arabia Saudí, Qatar o Emiratos Árabes. Bueno, parece que las violaciones de los derechos humanos de las mujeres por los fundamentalistas religiosos en los países del Golfo son más tolerables. O sea, que yo sepa, no. No, la policía de la moral, de hecho, existía en Arabia Saudí hasta hace poquísimos años y le quitaron algo de protagonismo como parte de esa estrategia del lavado de imagen internacional. El modus operandi de esa policía no era para nada más suave que el de la Guardia iraní. Castigos por no llevar correctamente la abaya, la tradicional túnica que es obligatoria allí, castigos por no respetar la segregación entre sexos, y cuando hablo de castigos me refiero a aporrear a la gente. Esa policía de la moral tendrá la moral impecable, pero las manos bien manchadas de sangre. Hay casos documentados en los que, por ejemplo, impidieron labores de rescate a bomberos que querían salvar de un incendio a unas jóvenes que terminaron asfixiándose. Pasó en Meca en 2002. No se podía tocar a mujeres sin velo. Y como no se las podía tocar, la policía de la moral prefirió dejarlas morir calcinadas. Genial. Sí. En 2014, un episodio similar en un albergue universitario. No dejaron a un enfermero atender a una chica que tuvo un paro cardíaco. El incidente generó una ola de indignación dentro de Arabia Saudí, pero no traspasó las fronteras ni, que yo sepa, mereció comentario de ningún diplomático. O sea, el maltrato de las mujeres se denuncia o no en función de determinados intereses geopolíticos. Eso es. Y es correcto hablar de las barbarias a las que se someten las mujeres iraníes, siempre y cuando no se te olvide que hay toda una serie de países, entre ellos aliados tuyos, que no tienen nada que envidiarle a Irán. Gracias, compañera. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, estamos ya en mesa de análisis. Nos acompaña Nazanin Armanian, es profesora de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales en la UNED. Nazanin, muchísimas gracias por atender a La Base. Gracias a ustedes. Nazanin, has escrito que la revuelta popular que estamos viendo estos días recuerda, de alguna forma, a la de marzo de 1979. Quería preguntarte en qué medida la cultura democrática y de izquierdas en Irán ha resistido al régimen y a la represión durante todos estos años. Pues el movimiento de izquierda iraní es una de las más veteranas del mundo. En 1921, imagínense que en el norte de Irán se formó una república socialista soviética de Gilán. En 1946 se instalaron dos repúblicas democráticas en Kurdistán de Irán y en Azerbaiyán de Irán. Luego fueron aplastadas por el régimen del Shah, todo eso, pero Irán tiene un movimiento progresista en general, de izquierda sobre todo, muy poderoso. Mire, en 1921 ya pasan, estamos cumpliendo, el movimiento feminista de Irán cumple un siglo. 1921, las mujeres socialistas, marxistas, se reúnen para crear lo que es la Organización Democrática de la Mujer Iraní. Y ahora estamos recogiendo los frutos de tantos años de trabajo, de esfuerzo, de sangre que se ha derramado en Irán por el régimen del Shah y sobre todo por el régimen islámico. Manu. ¿Qué tal, Nazanin? Cuentas en algunos textos que has publicado recientemente que en el movimiento popular en Irán están confluyendo con las mujeres y con las feministas iraníes otros sectores organizados de la clase trabajadora y del movimiento estudiantil y que las demandas están planteando una impugnación total del régimen. ¿Crees que puede caer la teocracia como resultado de esta revuelta? Mire, no se entendería la dimensión de este movimiento sin tener en cuenta otras huelgas obreras, las protestas campesinas, las de los docentes, de los yayoflautas, que cobran 70 euros al mes, cuando la línea de pobreza establecida por el régimen son 250 euros.
para que veáis la situación tremenda, trágica que está pasando. El pueblo iraní, uno de los países más ricos del planeta, es la primera reserva del gas del mundo, la cuarta del petróleo, además de otros recursos que tiene. Y el 65% de la población, según el propio régimen, vive bajo la línea de pobreza. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Mire, esto no es un movimiento contra el velo solo, porque este movimiento lo tuvimos, yo aún estaba en Irán, yo salí en el año 83, en el marzo del 79, o sea, solo un mes después de la llegada de Khomeini, de la instalación de la República Islámica por los G4, porque Khomeini llega de un país de la OTAN, que es Francia, llega escoltado por los cazas franceses a Irán, ¿no? En un país que también recordad que entonces tenías 1.600 kilómetros de frontera común con la Unión Soviética. Por lo tanto, un régimen anticomunista era lo que deseaba Estados Unidos y en general los países capitalistas. ¿Qué ocurre? Un mes después de que Khomeini llega a Irán y obliga a las mujeres a llevar el velo y destruye la ley de familia, que era el resultado de un ciclo de lucha de las mujeres iraníes, las tira a la basura. No solo es el velo simboliza el estatus de subgénero de la mujer. Mire, lo que hizo con aquella ley, nosotros habíamos conseguido elevar la edad nupcial a los 16 años, en el año 76. Lo bajó a los 8 años, lo que es pedofilia, legalizar pedofilia contra la mitad de la población de Irán, y con toda la impunidad porque la religión les respaldaba. Retiró el derecho al divorcio a las mujeres. Las mujeres iraníes tienen que ser repudiadas, no pueden divorciarse, con este verbo además te lo digo. Prohibió todas las organizaciones, no solo feministas, de hecho prohibió el 8 de marzo, sino Partido Comunista, Socialista, partidos nacionalistas, sindicatos obreros, todo lo que podría ser herramienta de un pueblo para controlar el poder, fueron eliminados en un primer momento. Nosotras hicimos una gran protesta en el 8 de marzo del 79, que fue el último 8 de marzo celebrado en Irán. 200.000 mujeres, y también había hombres, luchamos contra el tema del velo, pero no conseguimos retirar al régimen, obligarle a dar una marcha atrás. ¿Por qué? Porque todavía tenía el respaldo del pueblo. El pueblo pensaba que este ayatollah representaría de alguna manera la teología de liberación islámica, porque nosotros desde Irán seguíamos con mucha atención este movimiento en Latinoamérica, teníamos conocimiento de ello, pero esto no existe en el Islam. En el Islam esta teología no se ha formado. Nosotros nos levantamos varias veces, pero esta vez es diferente porque llevamos un año, o sea, lo que hay detrás es un año de la lucha de la clase obrera, pero obrera, me refiero al proletariado de la industria de petróleo iraní, que ahí emplean cerca de 2 millones de trabajadores. De forma sectorial están haciendo huelgas porque no reciben su sueldo desde hace 6 meses, 5 meses. Luego ha habido la huelga de los docentes, las mujeres, o sea, ha habido, y los estudiantes. Se ha unido una serie de factores. Además, lo que ha echado la gasolina a esta batalla es la negativa del régimen de Irán a firmar el acuerdo nuclear con Estados Unidos, porque todos estaban esperanzados de que con Biden se firmaría el acuerdo, se levantarían las sanciones y paliaría un poquito la situación económica. El régimen de Irán se niega a hacerlo. Y también hay una parte en la administración Biden, y luego está Israel, Arabia Saudí, que no quieren que se firme este acuerdo. Todos estos tienen intereses económicos y políticos y geopolíticos contra el pueblo iraní. Entonces el pueblo ha visto que esto no tiene salida. No hay salida al régimen. Por lo tanto, ya están reivindicando el fin de la República Islámica. Ina. Sí, Nazanin, me pareció muy interesante lo que has dicho sobre que la OTAN favoreció en cierta medida la llegada de Khomeini. ¿Podrías, por favor, profundizar un poquito más? Porque es algo interesante realmente. Claro, mire, hay que ponerse en el contexto. Estamos a finales de los años 70. Estados Unidos ha perdido la guerra de Vietnam.
ha perdido la guerra de Corea antes. De repente en Latinoamérica hay una serie de movimientos de izquierda que empiezan a tomar el poder. O sea, en el patio trasero de Estados Unidos, los sandinistas en el 78 toman el poder. En Granada, la isla de Granada, los comunistas toman el poder. En Oriente Medio lo que sucede es, el año 78, los comunistas afganos toman el poder, obviamente con el respaldo de la Unión Soviética, pero la democracia, o sea, las fuerzas laicas afganas siempre han sido poderosas. No miréis ahora cómo está Afganistán, ¿eh? En los años 40, 50, tenían una monarquía muy moderna, mucho más que de los que ahora, de lo que es, por ejemplo, Jordania. En Irán sucede el mismo año 78, nos levantamos contra el régimen del Shah por su dictadura y porque robaba también al pueblo, ¿no? ¿Qué sucede? Estados Unidos, que ya estaba luchando contra la Unión Soviética y el socialismo a nivel mundial, con la guerra de las galaxias, impuso una carrera militar a los soviéticos, también bajó el precio del petróleo, yo me acuerdo que de $35 el barril, lo bajó a $10 el barril, hundió la economía, pero planificada de los soviéticos, no pudieron reaccionar, cayeron en parte por todo aquello que estaba organizando. ¿Qué sucede en el año 78? Estados Unidos descubre por primera vez que hay una nueva herramienta con la que puede ahogar primero a los soviéticos en sus fronteras y luego a todas las fuerzas democráticas a nivel regional, en Oriente Medio principalmente. ¿Qué hace? Para que veáis que todo está planificado. En el año 78 envía a los mujahidines afganos desde Pakistán a Afganistán para derribar al gobierno socialista afgano y también instalarse en lo que era antes Afganistán, era frontera de la Unión Soviética por las repúblicas soviéticas de Asia Central. Manda a Khomeini a Irán, otra frontera con la Unión Soviética, para crear un cinturón de extrema derecha religiosa alrededor de los soviéticos. Tercer paso, eleva a Lech Walesa, extrema derecha católica, en Polonia. 4 pasos, eleva a Juan Pablo II en el Vaticano en el año 78, un polaco fuertemente anticomunista, para que justamente en caso de Juan Pablo tenía 2 misiones concretas. Si Khomeini tenía 2 misiones contra la Unión Soviética y la izquierda iraní, Juan Pablo II también. Su misión es provocar disturbios en los países cristianos del espacio soviético y también acabar con la teología de liberación en América Latina. ¿Os acordáis luego empiezan los asesinatos de los curas y las monjas de la teología de liberación? Es lo que han hecho, o sea, han desatado una extrema derecha, aparte de que es fascista, digamos, ¿no? Decimos extrema derecha, es muy suave, son fuerzas fascistas. Yo también soy politóloga, he estudiado ciencias políticas en España, y fijaos, lo que descubrí después de mi exilio a España, descubrí una cosa al estudiar en español, 2 cosas. Primero, yo no sabía definir en qué categoría colocar a la teocracia islámica. No sabía hacerlo. Era un régimen capitalista, pero ¿en qué categoría nuestra puede caber? Y en España descubrí, cuando estudié la asignatura de los fascismos europeos, digo, pero no puede ser. Esto es una mezcla del nazismo con nacionalcatolicismo español más, porque tenía otra asignatura muy interesante que era sobre la Inquisición. No me lo podía creer. Exactamente el régimen de Irán ha levantado una serie de tribunales donde juzgan, el juicio son unos minutos, yo he estado en estos juicios, te dice, ¿crees en Dios? Puedes decir 2 cosas, porque ya sabes lo que te espera. Decir sí, si no crees, dices, has mentido, 75 latigazos, luego pena de muerte. Si dices que no, pena de muerte directamente. O sea, los tribunales de Inquisición Islámica han sido levantados desde el año 79 hasta hoy. De hecho, el actual presidente de la República Islámica era un juez islámico que él mismo firmó la pena de muerte de cerca de 2.000 presos políticos, en su mayoría absoluta de izquierda, que provocó hasta la dimisión de lo que era el sucesor de Khomeini. Luego a él le encerraron, en arresto domiciliario, y se quedó en su casa. Por lo tanto, estamos hablando de un régimen de corte absolutamente fascista que manipula la fe de la gente, recurre a la mitología islámica que no tiene nada que ver con Irán. Mirad, hay un dato interesante. El velo que impone a las mujeres iraníes no es una prenda iraní.
es una prenda semítica. Y ellos, Khomeini, en su afán de instalar un Estado Islámico, pensó que era tenía una misión por parte de Mahoma. Entonces, ¿qué hizo? Estableció la República Islámica y empezó a arabizar las leyes de Irán. La vestimenta que ha impuesto a las mujeres es justamente la manifestación de este Estado. Luego a los hombres les obligó a llevar barbas, estaba prohibido llevar manga corta, la homosexualidad, pena de muerte, cuando en Irán es uno de los primeros países del mundo, por no ser el primero, que hubo una boda gay el año 75, emitido directamente por la televisión iraní, porque en Irán no existía este fanatismo. Irán tiene una historia de 7.000 años y solo 1.400 son islámicas. Y además a su manera, nunca ha habido un régimen teocrático en Irán. Es la primera vez que hay un califato en Irán. En Irán siempre ha habido reyes, ¿no? Y una sociedad multiétnica, multicolor, muy abierta, muy avanzada, y de repente le ponen un régimen medieval, obviamente todos los sectores de la sociedad se levantan. Y ahí hay un dato más interesante todavía sobre por qué este régimen ahora ya no es fascista. Y digo por qué. Los regímenes fascistas tienen una diferencia fundamental con los regímenes dictatoriales. Los fascismos tienen una base social. ¿Y cómo lo consiguen? Arrancan los derechos de las clases medias y de la clase trabajadora y se los dan a sus leales, ¿no? Así crean fidelidades incluso hacia la persona del caudillo. El régimen de Irán hizo eso. Por eso todos los intentos que hacíamos las fuerzas democráticas no llegaban a derrocar al régimen, porque tenía una base social. Ahora esta base se ha desmoronado. El régimen ya no tiene dinero ni para pagar la pensión de los que se quedaron mutilados durante la guerra de Irán-Irak, que son su base también social. La familia de los mártires que vivían de cuerpo del rey entraban sin pasar por la selectividad a las universidades, ocupaban todos los puestos de los ministerios, la administración eran de gente analfabeta, sin estudios, pero leal al régimen. Pues ya no tiene dinero para pagar a ellos y estos se están volviendo contra el sistema. O sea, se está desmoronando literalmente desde dentro. Sara. ¿Qué tal, Nazanin? Encantada de saludarte. Volviendo a las protestas de las últimas semanas, has explicado que si aún no ha habido una masacre ha sido porque el presidente Raisi estaba en la Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Cabe esperar que la represión se acentúe en los próximos días? Sí, sin duda. Porque, a ver, todo lo que podía hacer el régimen islámico ha hecho para contener a este pueblo. Y no ha podido. Y no puede porque no tiene herramientas. Económicamente no tiene dinero. Políticamente no tiene recursos, porque a ver, si usted tiene el libro sagrado del Islam del siglo VII en su mano, ¿cómo va a gestionar un país complejo, multiétnico, enorme en el siglo XXI? Si aquí, mire usted, aquí por la crisis económica, la crisis energética, los grandes cabezas, mentes estudiadas no saben cómo resolver la crisis económica que la Unión Europea se está enfrentando. ¿Cómo 4 sacerdotes pueden solucionar esto? Imposible, porque además los equipos que tienen no son tecnócratas, son leales al líder. Puedes tener, mire, el propio Raisi no tiene ni el título de EGB, porque solo estudió unos años en la Escuela Teológica de Qom, para que veáis el perfil de quienes dirigen esto. Por lo tanto, ya se han quedado sin recurso. Lo único que les queda es desatar una represión brutal, que es lo que van a hacer. Nazanin, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Hasta pronto. A ti. Llegamos al final. Antes de la canción, quiero anunciaros que hoy Alfredo Serrano entrevista a un futbolista, al futbolista del FC Barcelona, Héctor Bellerín, un futbolista de izquierdas, que además no se corta, no todos van a ser fachas como Figo o Pepe Reina. Y bueno, antes de la entrevista os dejamos con una canción que seguramente os sonará en la versión chilena de los Quilapayún, El pueblo unido jamás será vencido, pero esta vez en farsi, que queremos dedicar al pueblo iraní que lucha por su libertad. Hasta mañana.